Me despidieron después de 12 años por un error que cometió mi jefe y él nunca lo reconoció. Hay una fantasía que mucha gente tiene sobre la justicia laboral. La fantasía dice que si trabajas duro, si cumples, si llegas puntual y entregas resultados y no causas problemas, hay una especie de contrato tácito que te protege. No escrito, no firmado, no garantizado por ningún papel. Pero real en el sentido de que todos los que trabajan en una organización lo asumen como verdad, que el esfuerzo sostenido durante años construye algo. Una posición. Una seguridad. Un lugar que es tuyo por derecho ganado. 12 años. 12 años cumpliendo ese contrato tácito con una fidelidad que ahora me parece casi ingenua. 12 años llegando cuando debía, entregando lo que pedían, resolviendo problemas que nadie me había pedido que resolviera porque nadie más los iba a resolver. 12 años construyendo algo que creía mío porque nadie me había dicho que no lo era. Y luego un viernes a las 4 de la tarde me llamaron a una sala de reuniones pequeña, la sala que en mi empresa usaban para las conversaciones que no querían que nadie oyera, y me dijeron que estaba despedida. Efectivo inmediatamente. No por mi rendimiento. No por mi actitud. No por nada que yo hubiera hecho o dejado de hacer. Por un error que había cometido mi jefe. Un error concreto, documentado, con fecha y nombre y consecuencias que costaron a la empresa una cantidad significativa de dinero y un cliente importante. Un error que cuando ocurrió, mi jefe tomó la única decisión que le quedaba para sobrevivir políticamente dentro de esa empresa. Necesitaba un nombre que ponerle encima. Y mi nombre era el más conveniente. Él nunca lo reconoció. Ni ese viernes. Ni después. Nunca. Esto es lo que pasó. Me llamo Carmen. Tengo 43 años. Y esta es la historia de cómo 12 años de trabajo honesto, bien hecho y reconocido, pueden desaparecer en una tarde cuando la persona equivocada necesita a alguien a quien culpar y tú tienes la mala fortuna de estar disponible. Entré a trabajar en Soluciones Integradas del Norte, una empresa mediana de consultoría y gestión de proyectos para el sector industrial, cuando tenía 31 años. No era mi primer trabajo, había pasado por otras empresas antes, pero era el primero en que sentí desde el principio que había encajado de verdad. El trabajo era exigente en el sentido bueno del término, requería pensar, resolver, adaptarse. Los proyectos eran complejos. Los clientes eran empresas industriales con problemas reales que necesitaban soluciones reales, no consultorías que vendían presentaciones bonitas y dejaban los problemas exactamente donde estaban. Mi jefe desde el principio fue Rodrigo. Director de operaciones, cargo que en esa empresa de 70 personas significaba que era responsable de prácticamente todo lo que ocurría desde que se firmaba un contrato con un cliente hasta que se entregaba el proyecto terminado. Rodrigo llevaba en la empresa desde sus primeros años, había crecido con ella, y era de las personas que en las organizaciones medianas acumulan un tipo específico de poder que no aparece en ningún organigrama pero que todos sienten, el poder de alguien que sabe dónde está todo, que conoce a todos los clientes, que tiene las relaciones que importan, y que por tanto es percibido como irreemplazable aunque técnicamente no lo sea. Con Rodrigo tuve desde el principio una relación profesional que funcionaba. No éramos amigos, no había ninguna cercanía personal, pero había un respeto mutuo basado en resultados. Él sabía que yo trabajaba bien. Yo sabía que él lo sabía porque me lo decía, de la manera seca e indirecta en que lo dicen los jefes que no son de los que halagan fácilmente, dándome más responsabilidad, incluyéndome en proyectos más complejos, confiándome interlocuciones con clientes que no daba a cualquiera. Durante 12 años eso fue suficiente. No era la relación perfecta, no era el jefe perfecto,
Había cosas de su manera de gestionar que me costaban y que aprendí a navegar con la habilidad que desarrolla cualquier profesional que lleva tiempo en una organización y que sabe que el mundo laboral no es un lugar donde todo funciona como debería. Pero funcionaba. Los resultados eran buenos. Los clientes quedaban satisfechos. Los proyectos se cerraban. La empresa crecía. Lo que falló comenzó 18 meses antes de mi despido, aunque yo no lo supe hasta mucho después. La empresa había conseguido un contrato grande con un cliente nuevo, una empresa del sector químico que necesitaba una implementación de sistemas de gestión de operaciones en 3 plantas simultáneamente. Era el contrato más grande que habíamos firmado en años. Rodrigo lo había negociado personalmente, había sido su proyecto desde el principio, y estaba claro que era el proyecto que iba a definir si la empresa daba el salto al siguiente nivel de tamaño o se quedaba donde estaba. Yo no fui asignada a ese proyecto inicialmente. Rodrigo se lo quedó para él y armó un equipo específico. Me enteré de los detalles generales porque en una empresa de 70 personas es difícil que los proyectos grandes sean completamente opacos, pero no era parte operativa de él y no tenía acceso a la documentación interna. Lo que empecé a percibir, aproximadamente 6 meses después de que el proyecto arrancara, era que algo no iba bien. No de manera explícita, sino en las pequeñas señales que uno aprende a leer cuando lleva años en una organización. El tono de las reuniones generales cuando el proyecto se mencionaba, la expresión de Rodrigo en ciertas conversaciones, la frecuencia con que algunos miembros del equipo salían de reuniones con cara de haber estado en algo difícil. Le pregunté a Rodrigo en una de nuestras reuniones de seguimiento habituales si había algo en lo que pudiera ayudar. Me dijo que no, que todo estaba bajo control. Lo creí. Porque en 12 años, cuando Rodrigo decía que algo estaba bajo control, normalmente lo estaba. Esta vez no lo estaba. Lo que había ocurrido, según entendí después con el beneficio de la reconstrucción, era esto. Rodrigo había firmado el contrato con unas especificaciones técnicas que en el papel eran correctas pero que en la práctica resultaron ser más complejas de implementar de lo que él había calculado. No porque hubiera actuado de mala fe, sino porque había subestimado la complejidad técnica de trabajar con los sistemas específicos que tenía el cliente. Y esa subestimación se había traducido en un presupuesto de tiempo y recursos que era insuficiente para lo que el proyecto realmente requería. Cuando esa brecha entre lo prometido y lo posible empezó a hacerse evidente, Rodrigo tomó decisiones para intentar cubrirla. Algunas de esas decisiones eran ajustes razonables dentro del margen de maniobra que tiene cualquier director de proyecto. Otras eran atajos que comprometían la calidad de la entrega. Y una decisión específica, que ocurrió aproximadamente 4 meses antes de la fecha de entrega pactada, fue la que terminó causando el problema grave. Esa decisión fue aprobar una modificación técnica en uno de los sistemas de gestión de una de las plantas que no había sido validada con el equipo de seguridad del cliente. Era un paso que según el contrato requería validación explícita antes de implementarse. La validación hubiera tomado 2 semanas adicionales que Rodrigo no tenía en su calendario. Así que aprobó la implementación sin ella. La modificación causó un fallo en los sistemas de control de esa planta. El fallo no tuvo consecuencias de seguridad graves, afortunadamente, pero sí paralizó la operación de la planta durante varios días, lo que le costó al cliente una cantidad significativa en producción perdida y en costos de reparación. El cliente presentó una reclamación formal contra la empresa. La reclamación incluía la posibilidad de rescindir el contrato completo y reclamar daños. Eso fue lo que aterrizó en la mesa de la dirección general de mi empresa el lunes de la semana en que me despidieron. Lo que ocurrió entre ese lunes y el viernes en que me llamaron a la sala pequeña es algo que reconstruí después,
en parte a través de conversaciones con personas que estuvieron presentes y que en algún momento me contaron lo que sabían, y en parte a través de documentos a los que tuve acceso durante el proceso legal que vino después. Rodrigo fue convocado el lunes por la directora general, que se llamaba Patricia, para explicar lo que había pasado. En esa reunión, Rodrigo dio una versión de los hechos que desplazaba la responsabilidad de la decisión técnica hacia mí. Su argumento era que yo había revisado la documentación del proyecto en un momento determinado, a petición suya, para dar una segunda opinión sobre los plazos. Eso era verdad. Había ocurrido 2 meses antes del incidente. Me había pedido que revisara el cronograma general porque quería un ojo externo. Yo lo había revisado, había señalado varios puntos de riesgo, y le había entregado un informe escrito con mis observaciones. Lo que Rodrigo construyó en esa reunión del lunes, tomando ese hecho real como base, era una narrativa en la que yo había revisado no solo el cronograma sino también las especificaciones técnicas, en la que mis observaciones habían incluido una recomendación de proceder con la modificación sin esperarla, validación de seguridad y en la que él había actuado basándose en mi criterio. Era una mentira. Una mentira construida sobre un hecho real, lo cual la hacía especialmente peligrosa porque tenía cimientos en algo que había ocurrido de verdad. Pero una mentira en todo lo que importaba. Yo nunca había revisado las especificaciones técnicas de ese proyecto, nunca había tenido acceso a ellas, y nunca había dado ninguna recomendación sobre la validación de seguridad porque no era parte de ese proyecto. El problema era que para demostrar que era una mentira había que tener la documentación correcta. Y la documentación correcta estaba controlada por Rodrigo. El martes Patricia me llamó a su despacho. Me explicó lo que había ocurrido con el cliente, los daños, la reclamación. Y luego me dijo que había revisado el informe que Rodrigo le había presentado sobre la situación y que había preguntas sobre mi participación en ciertas decisiones técnicas. ¿Qué necesitaba que yo le explicara mi papel? Le expliqué lo que era real, que Rodrigo me había pedido una revisión del cronograma, que yo la había hecho, que mi informe estaba disponible y podía mostrárselo. Que no había tenido ningún otro rol en ese proyecto. Patricia me escuchó. Y luego me dijo algo que en ese momento me pareció una señal positiva, pero que mirando atrás era exactamente lo contrario. Me dijo que iba a revisar todo con más detalle y que me informaría. El miércoles y el jueves no recibí ninguna comunicación. Lo interpreté como que el proceso de revisión estaba en marcha. El viernes a las 4 me llamaron a la sala pequeña. Estaban Patricia y la responsable de recursos humanos. Me comunicaron que la empresa había tomado la decisión de prescindir de mis servicios. Que la situación con el cliente había requerido una revisión de las responsabilidades en el proyecto y que esa revisión había concluido que había habido fallos en mi desempeño que hacían insostenible mi continuidad. Me ofrecieron un finiquito calculado según lo estipulado legalmente y me pidieron que entregara el ordenador y los accesos ese mismo día. Le pregunté a Patricia qué fallos específicos se me atribuían. Me dijo que el informe interno no se compartía con el empleado afectado. Le dije que tenía derecho a saber de qué se me acusaba si iba a ser despedida por ello. Me dijo que la empresa había seguido el procedimiento legal correspondiente y que si tenía objeciones podía consultar con un abogado. Entregué el ordenador. Salí del edificio. Me subí al coche. Y me quedé ahí parada durante 20 minutos sin arrancar, mirando el edificio donde había pasado 12 años de mi vida, tratando de ordenar lo que acababa de ocurrir en alguna estructura que tuviera sentido. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue llamar a mi hermano Tomás. No porque pudiera hacer algo inmediato,
sino porque necesitaba contar lo que había pasado en voz alta a alguien que me conociera y que pudiera ayudarme a evaluar si lo que yo creía que había pasado era lo que realmente había pasado o si me estaba perdiendo algo. Tomás me escuchó durante 1 hora. Al final me dijo que lo que describía tenía la estructura de alguien que había necesitado un chivo expiatorio y que me había encontrado a mano. Que si eso era lo que había ocurrido, la pregunta no era si tenía razón, sino si podía demostrarlo. Esa noche no dormí. Estuve hasta las 3 de la mañana haciendo memoria de todo lo que tenía. Los emails que me habían enviado desde cuentas corporativas a mi correo personal, algo que hacíamos todos ocasionalmente cuando necesitábamos tener acceso a documentos fuera de la oficina. Los mensajes de WhatsApp con compañeros de trabajo sobre el proyecto. El informe que había entregado a Rodrigo sobre el cronograma, que por fortuna yo había guardado en mi ordenador personal también porque era mi práctica habitual conservar copias de los trabajos que hacía. A las 3 de la mañana tenía una lista de lo que tenía y de lo que no tenía. Lo que tenía era suficiente para construir una defensa. Lo que no tenía era la documentación interna del proyecto, que estaba en los servidores de la empresa a los que ya no tenía acceso. A la mañana siguiente llamé a un abogado laboralista. El mismo que me recomendó una amiga que había pasado por una situación laboral complicada el año anterior y que me había dicho que si alguna vez lo necesitaba, este era el mejor que conocía. La primera conversación con el abogado fue larga y organizada. Me hizo preguntas específicas, tomó notas, revisó los documentos que yo tenía disponibles. Su evaluación fue clara, había base para impugnar el despido como improcedente. Que la empresa no había seguido el procedimiento correcto para un despido por causas disciplinarias, que no me habían dado un pliego de cargos ni un periodo de respuesta, que la manera en que se había gestionado tenía vicios de forma que eran defendibles independientemente del fondo. Pero también me dijo algo más importante, que si lo que yo sostenía era verdad, que el error real había sido de Rodrigo y que la empresa lo sabía o podía saberlo. Había algo más que una impugnación de forma. Había potencialmente una demanda por despido nulo, una categoría más grave que la de despido improcedente, si podíamos demostrar que el despido había sido represalia por una situación en que yo era testigo de algo que la empresa prefería ocultar. Para demostrar eso necesitábamos documentación interna. Documentación a la que yo no tenía acceso, pero a la que el proceso legal sí podía tener acceso a través de la solicitud de prueba documental en el procedimiento judicial. Presentamos la demanda. Lo que ocurrió durante los meses siguientes fue un proceso que tuvo varias fases y que requirió una paciencia que en algunos momentos me costó mantener porque hay pocas cosas más frustrantes que saber que tienes razón y tener que esperar que el sistema lo verifique a su ritmo, que no es tu ritmo. La empresa contrató a un despacho de abogados corporativos de los grandes, lo cual me dijo algo sobre cómo valoraban el riesgo que representaba el proceso. Si hubieran estado seguros de su posición, una empresa de 70 personas no contrata a un despacho de ese tamaño para un despido individual. El tamaño de la artillería que desplegaron me dijo que sabían que había algo que defender más allá de lo obvio. Lo que cambió el proceso fue la solicitud de prueba documental. Nuestro abogado solicitó al juzgado que la empresa entregara la documentación completa del proyecto del cliente afectado, incluyendo todos los emails internos relacionados con la toma de decisiones técnicas, los informes que se habían presentado a Dirección General y las comunicaciones entre Rodrigo y Patricia durante la semana del incidente. La empresa objetó la entrega de parte de esa documentación alegando confidencialidad empresarial. El juzgado desestimó parcialmente esa objeción y ordenó la entrega de los documentos relevantes para el caso. Los documentos llegaron en un archivo de 500 páginas que mi abogado y yo revisamos durante 3 tardes,
consecutivas en su despacho, buscando lo que necesitábamos. Lo encontramos en la página 243. Era un email enviado por Rodrigo a Patricia el martes, el día después de que ella me había llamado a explicarme lo que había ocurrido, el día antes de mi despido. El email era una respuesta a algo que Patricia le había preguntado, y lo que ella le había preguntado era: ¿tienes la documentación que respalde lo que me dijiste sobre la participación de Carmen en la decisión técnica? La respuesta de Rodrigo decía: y esto lo tengo grabado en la memoria porque lo leí tantas veces que ya no necesito el papel para recordarlo. No está documentado de esa manera porque la conversación fue verbal. Pero dado el contexto y la urgencia del momento, es la versión más sostenible para gestionar la situación con el cliente. La versión más sostenible para gestionar la situación con el cliente. No la verdad. La versión más sostenible. Mi abogado lo leyó. Lo señaló. Me miró. Y me dijo: esto es lo que necesitábamos. Lo que ese email demostraba no era solo que Rodrigo había mentido. Lo que demostraba era que Patricia lo sabía, o lo suficiente como para preguntar si había documentación que lo respaldara, y que aún así había procedido con el despido. Que la empresa no había actuado sobre una información que creía verdadera. Había actuado sobre una versión conveniente construida para gestionar una situación difícil, y lo había hecho sabiendo que la base de esa versión era, en el mejor caso, endeble. El proceso tomó todavía varios meses más desde ese momento hasta la resolución. La empresa, cuando entendió que ese email existía y que estaba en el expediente judicial, cambió su posición negociadora de manera significativa. Ya no era una empresa defendiendo un despido disciplinario justo. Era una empresa intentando gestionar la exposición de haber despedido a una empleada de 12 años basándose en una versión de los hechos que su propio director de operaciones había descrito en un email como la versión más sostenible. Llegamos a un acuerdo antes de la sentencia. No voy a dar las cifras exactas porque son parte del acuerdo de confidencialidad que firmé. Lo que sí puedo decir es que el acuerdo reconocía la improcedencia del despido, incluía una indemnización que iba significativamente más allá del mínimo legal, y contenía una cláusula de referencias laborales que me permitía seguir mi carrera sin la mancha de un despido disciplinario en mi historial. Lo que el acuerdo no incluía, porque los acuerdos laborales no son mecanismos de justicia moral sino de resolución económica, era ningún reconocimiento explícito de lo que Rodrigo había hecho ni de lo que Patricia había permitido. Firmé el papel. Cobré el acuerdo. Seguí con mi vida. Rodrigo siguió en la empresa. Lo supe porque tengo contactos del sector que me mantienen informada sin que yo lo busque activamente. Al menos durante 1 año y medio después de mi despido, seguía siendo director de operaciones. No sé si sigue ahí hoy. No lo busco. Patricia siguió siendo directora general. También lo supe por los mismos canales. El cliente con el que había habido el problema terminó rescindiendo el contrato de todas formas, según me contó alguien que seguía trabajando allí y que en algún momento quiso que yo supiera cómo habían salido las cosas. Que el plan de usar mi nombre para gestionar la situación no había salvado el contrato. Que lo habían perdido de todas formas, que la reclamación económica del cliente había continuado, y que al final la empresa había pagado una cantidad significativa en daños que era exactamente lo que habría pasado si hubieran gestionado la situación con honestidad desde el principio en lugar de construir una narrativa que ni siquiera funcionó. Eso me importó. No lo voy a fingir. Saber que el plan no funcionó, que toda la maniobra de sacrificarme no salvó lo que pretendía salvar, me importó. No desde la satisfacción vengativa o no solo desde ahí.
sino desde algo más parecido a la confirmación de que las decisiones que se toman desde el miedo y la conveniencia raramente producen los resultados que prometen. Lo que aprendí de todo esto, y que me llevó tiempo a articular porque en los primeros meses después del despido estaba demasiado dentro del dolor de ello para ver con perspectiva, es algo que no esperaba aprender de esta manera pero que hoy valoro. Aprendí que los 12 años no eran una protección. Que la lealtad sostenida en el tiempo no construye los muros que uno cree que construye. Que en el momento en que alguien con poder necesita protegerse, la antigüedad de uno en una organización puede convertirse en exactamente lo que hace que el nombre de uno sea el más visible, el más establecido, el más creíble como chivo expiatorio. Eso no significa que el trabajo duro no valga. Significa que el trabajo duro y la confianza ciega en que las organizaciones te van a proteger son cosas diferentes. Y que confundir las dos es un riesgo que uno debería evaluar con más cuidado de lo que yo lo evalué durante 12 años. Aprendí también algo sobre la documentación. Sobre guardar copias. Sobre no asumir que los registros de lo que uno hace existen solo porque uno sabe que los hizo. Porque el email de Rodrigo que nos ganó el caso existía porque Patricia se lo había pedido por escrito y él había respondido por escrito. Si esa conversación hubiera sido verbal, como él inicialmente afirmó que era todo, no habría habido papel. Y sin papel, el caso hubiera sido mucho más difícil. Hoy trabajo en otra empresa. Más pequeña, con menos estructura, con un director general que gestiona con una transparencia que en mi empresa anterior hubiera parecido casi ingenua. Gano algo menos de lo que ganaba. Tengo más paz de la que tenía. Esas dos cosas juntas me parecen un intercambio razonable. A veces pienso en los 12 años. En los proyectos que saqué adelante. En los clientes que quedaron satisfechos. En las cosas que aprendí y que llevo conmigo a todos los trabajos que vengan después. Todo eso fue real. Todo eso existe aunque haya terminado de la manera en que terminó. Nadie puede quitarme lo que sé hacer ni los resultados que produje. Lo que me quitaron fue la ilusión de que eso era suficiente para estar a salvo. Y esa ilusión, resulta, era más cara de lo que parecía tenerla. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías llegado hasta el juicio o habrías aceptado el primer acuerdo que ofrecieran? Déjamelo en los comentarios.